Buenas, nosotros somos el grupo 1 y vamos a presentar nuestro proyecto final sobre la acondroplasia. Este grupo está compuesto por Sofía Ferreiro, José Roberto Amel, Samuel Guerrero, Roberto Peña, Camila Melgen, Mariana Báez, Rixo Mesina, Nicole Tapunet y Laura Ibar. Bueno, pues en el día de hoy vamos a tratar los temas siguientes: la introducción, la descripción sobre este síndrome o enfermedad, la genética molecular, sus características clínicas, su modo de herencia, el diagnóstico, el manejo de dicha enfermedad, pronóstico y una conclusión de grupo. Bueno, pues como dijo John Maynard Smith, la genética trata de cómo se almacena y se transmite la información entre generaciones. Y pues este es un estudio científico de los genes, la herencia y de cómo ciertas cualidades o rasgos se transmiten de padres a hijos como resultado de cambios en sus secuencias de ADN. Bueno, para entender este problema necesitamos mirarlo desde la raíz, por lo cual es de suma importancia cubrir algunos aspectos o conceptos básicos. Los siguientes conceptos son pertinentes para el curso de nuestra investigación y para el mejor entendimiento de esta. Dichos conceptos son la genética molecular, qué es la herencia, qué son las enfermedades raras y por último, qué son las características clínicas. Bueno, pues en primer lugar, la genética molecular es el estudio de la estructura molecular del ADN, sus actividades celulares o moleculares, ahí está incluida, como vimos en la clase, en el primer periodo, la replicación, y su influencia en la determinación de la composición general de un organismo o múltiples organismos. Las características clínicas son los rasgos, signos y síntomas esenciales para el correcto diagnóstico de dichas enfermedades, síndromes o padecimientos. Estas características clínicas serán explicadas en más detalle durante nuestra presentación. La herencia se conoce como el proceso biológico responsable de transmitir esos rasgos físicos de una generación a otra. También se dice que la herencia determina quiénes somos generacional y poblacionalmente. Y por último, las enfermedades raras son cualquier enfermedad que afecta a un pequeño porcentaje de la población. Este último concepto es también importante, ya que la acondroplasia se considera una enfermedad rara. Y bueno, entender estos temas nos hace más fácil el trabajo de entender la enfermedad que vamos a tratar de la acondroplasia. El fenotipo de acondroplasia se ha reconocido durante miles de años, como se evidencia en los artefactos culturales antiguos. Y pues sigue siendo el más fácil tipo de enanismo de reconocer y el más común. Como es el caso de prácticamente todas las enfermedades raras, es muy difícil conocer vasta información sobre esto. Y es mucho el caso de también muchísimos trastornos genéticos que vemos y hemos visto durante el curso de esta materia. Y pues por esta misma razón, el nivel de evidencia presentada sobre este caso específicamente, para las recomendaciones de atención, su genética molecular o cómo se tratan dichos pacientes y el manejo de esta enfermedad es generalmente bajo. Por ello, hemos reunido una serie de artículos, estudios y ensayos clínicos para profundizar en la información genética que rodea a la acondroplasia. Ahora le voy a pasar con mi compañero que va a explicar la descripción de esta enfermedad. Gracias. La acondroplasia es conocida como la forma más común de enanismo. Está causada por un desorden en el crecimiento óseo. Los individuos afectados por esta condición exhiben una estatura baja que es causada por el acortamiento de sus miembros, tanto inferiores como superiores. Esta puede ir acompañada de algunos síntomas característicos, como por ejemplo la lordosis lumbar exagerada, la hipoplasia del tercio medio facial y acompañada de una protuberancia frontal, estatura baja y una limitación de la extensión de los codos. La afección conocida como acondroplasia se viene efectuando durante el proceso de la osificación. Este es el proceso en el cual, durante el crecimiento de un individuo, en el cual el cartílago se convierte en hueso. Este problema durante la osificación, en el caso de la acondroplasia, se demuestra mayormente en los huesos largos de las piernas y los brazos. Algunos problemas de salud asociados con la acondroplasia vienen siendo episodios de apnea, dolor de espalda, obesidad,
e infecciones recurrentes de oído. Una complicación bastante seria que podría venir de esa condición es la estenosis espinal, que es el estrechamiento del canal espinal, lo cual puede llegar a comprimir la porción superior de la médula espinal y traer problemas mucho más fuertes con estos. Muchas gracias. La enfermedad de la condroplasia es debida a mutaciones en el gen FGFR3, situado en el brazo corto del cromosoma 4. Este gen codifica una proteína denominada receptor del factor de crecimiento de fibroblastos 3. Esta proteína es parte de una familia de receptores del factor de crecimiento de fibroblastos que comparten estructuras y funciones similares. Esas proteínas juegan un papel en varios procesos celulares importantes, incluyendo la regulación del crecimiento y la división celular, la determinación del tipo de célula, la formación de los vasos sanguíneos, la cicatrización de heridas y el desarrollo del embrión. La proteína FGFR3 atraviesa la membrana celular, de modo que un extremo de la proteína permanece en el interior de la célula y el otro extremo permanece en la superficie externa. Este posicionamiento de la proteína le permite interactuar con factores específicos de crecimiento en el exterior de la célula y recibir señales que controlan el crecimiento y el desarrollo. Existen dos mutaciones identificadas en el gen FGFR3 que representan más del 99% de los casos de acondroplasia. Ambas mutaciones conducen el mismo cambio en la proteína FGFR3. Específicamente se reemplaza el aminoácido glicina por el aminoácido arginina en la posición 380 de la proteína. Como consecuencia, se genera un fallo de osificación endocondral en la placa del cartílago de crecimiento, donde se expresa el FGFR3, generando un acortamiento de los huesos largos y una diferenciación anormal de otros huesos. Este fallo podría consistir en una alteración de la transmisión de señales intracelulares que activa el receptor independientemente de las señales fisiológicas, que serían inhibitorias en condiciones normales. Buenos días, mi nombre es Mariana Báez y en el día de hoy estaré hablando sobre las características más comunes que tienen las personas con acondroplasia. Estos generalmente tienen la cabeza desproporcionadamente grande y la frente amplia, tienen el puente de la nariz achatado, tienen problemas dentales, es decir, que tienen los dientes apiñados y torcidos, tienen baja estatura, ya que tienen las extremidades cortas, es decir, rizomelia, aunque su torso es de tamaño normal. La parte inferior de las piernas es arqueado, tienen los dedos cortos, su columna lumbar es curvada, es decir, que tienen lordosis, lo que le puede producir una cifosis. Tienen una pequeña joroba cerca de los hombros que generalmente desaparecen después de que el niño va creciendo y comienza a caminar. Tienen los pies cortos, anchos y planos. Tienen un espacio adicional entre los dedos medio y anular, es decir, mano tridente. Tienen disminución del tono muscular y articulaciones flojas. También tienen periodos cortos de respiración o suspensión de la misma, es decir, apnea. Infecciones del oído medio que se producen con frecuencia, lo que puede generar una pérdida de audición. Algunos hitos de su desarrollo son retardados, lo que puede, por ejemplo, al caminar, en vez de ocurrir a los 12 meses, ocurre entre los 18 y 24 meses de edad. Y tienen pequeños canales en los huesos de la columna que puede causar problemas respiratorios. También generalmente tienen intolerancia a la glucosa e hidrocefalia secundaria al estrechamiento del orificio en que la médula espinal entra a la cabeza. Tienen también complicaciones medulares que pueden ser presentes en el 40% de los casos. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el modo de herencia. En términos de la acondroplasia, el modo de herencia es autosómico dominante y se da por una mutación de ganancia de función en el gen FGFR3. Una enfermedad autosómica dominante se caracteriza porque solo se necesita una copia del gen mutado que sea heredado para que se pudiera dar una persona afectada. Es decir, si tiene un padre afectado que tiene una descendencia, pues es muy probable que esa descendencia llegue a tener acondroplasia.
Dependiendo de la expresión génica de la pareja, si tenemos a un padre afectado y a una persona y otra persona que es sana, su descendencia corre un 50% de riesgo a tener acondroplasia. Algo interesante sobre esto es que la acondroplasia se presenta usualmente con penetrancia completa y que su variabilidad de expresión es leve, es decir, los casos se presentan fenotípicamente casi siempre iguales. 7/8 de estos casos de acondroplasia se dan por mutaciones nuevas, es decir, muchos de las personas con acondroplasia vienen de padres sanos, o sea, no hay un padre afectado en el caso. También se destaca el efecto de la edad paterna avanzada en estos casos, al igual que los padres sanos en casos de acondroplasia. Según O'Meara, algo que pudiera explicar esto de la edad paterna avanzada y su efecto en esta mutación pudiera ser el mosaicismo germinal en estos padres que estamos hablando. También es importante destacar que usualmente las personas con acondroplasia que son fenotípicamente iguales se juntan y tienen hijos. ¿Qué pasa? La mayoría de los casos, o casi todos los casos de acondroplasia, se dan por alelos heterocigotos. Pero si se juntan dos personas que tienen acondroplasia, es probable que se den alelos homocigotos, que es casi siempre letal. Buen día, mi nombre es Félix Mesina y hoy les hablaré sobre el diagnóstico de la acondroplasia. Realmente la acondroplasia tiene unos rasgos que son muy fáciles de identificar, ya sea a simple vista, tanto radiológicamente como clínicamente. Pero aún así es importante para poder confirmar nuestro diagnóstico siempre con la ayuda de una prueba genética que nos sirve para distinguir esta enfermedad de otras displasias óseas. Con una ecografía prenatal al final del segundo o al principio del tercer trimestre puede causar sospechas de la presencia de la acondroplasia, ya que se hace evidente la desproporción del crecimiento en los miembros. En estos casos que sospechamos que el bebé tenga acondroplasia, ya sea por los progenitores, o sea los padres, o por la ecografía, se puede realizar pruebas del ADN fetal para poder detectar la mutación del gen FGFR3, el cual es un gen importante para el desarrollo, crecimiento y mantenimiento de los huesos. Esto nos permite confirmar el diagnóstico, obviamente si sale positivo. Los diagnósticos tras el nacimiento normalmente se alcanzan por la presencia de diferentes rasgos que son típicos de la enfermedad y se pueden observar, como nos dijeron antes, por ejemplo la mandíbula frontal, los ojos profundos, el pliegue cutáneo y el puente nasal deprimido. Luego debemos de complementar con diferentes radiografías que nos ayudarán a verdaderamente observar si realmente hay un mejoramiento de los huesos. Hay varias condiciones que pudieran ser confundidas con la acondroplasia, como por ejemplo es la hipocondroplasia, la cual a veces es muy difícil de diferenciar. De hecho, son muy parecidas entre los fenotipos clínicos y radiológicos de estas dos condiciones. También la displasia tanatofórica, la cual se trata de una forma letal que se detecta durante las primeras fases del segundo trimestre del embarazo. Y por último, la pseudoacondroplasia, la cual es una displasia ósea clínica y genéticamente diferenciada. Las personas con esta pseudoacondroplasia tienen rasgos corporales y proporciones similares a la acondroplasia, pero rasgos faciales y tamaño de la cara y cabeza normales. Buenos días, mi nombre es Camila Melen y en el día de hoy les voy a estar hablando sobre las recomendaciones que se dan para el manejo de la acondroplasia. Están las medidas de crecimiento y perímetro cefálico utilizando curvas de crecimiento estandarizadas para la acondroplasia. También se incluyen exámenes neurológicos cuidadosos tales como tomografía computarizada, resonancia magnética, potenciales evocados somatosensoriales y polisonomografía. En casos de estenosis severa, se recomienda un agrandamiento quirúrgico del foramen magnum. Asimismo, se recomienda manejar las infecciones frecuentes del oído medio y el apiñamiento dental. También se ofrecen medidas para el control de la obesidad desde la infancia, terapia con hormonas para el crecimiento. Para corregir el arqueamiento de las piernas se sugiere una osteomía tibial o epifisidosis de la placa de crecimiento del peroné.
Para la estenosis espinal, que típicamente se manifiesta en edad adulta temprana, la solución sería una laminectomía lumbar. Hoverphone desarrolló curvas de crecimiento específicas de peso para la edad y de crecimiento género específico para niños con acondroplasia, desde el nacimiento hasta los 16 años. Los gráficos fueron elaborados a partir de un estudio de corte longitudinal retrospectivo y de un solo observador de 334 personas con acondroplasia. Los investigadores propusieron que las tablas se pudieran utilizar en conjunto con las tablas actuales de talla por edad desarrolladas por Horton y tablas de peso por altura desarrolladas por Hunter. El tratamiento puede incluir, como mencioné anteriormente, la medicación con hormonas de crecimiento que pueden mejorar el crecimiento óseo, especialmente durante el primer año de uso, por lo que se recomienda iniciarlo entre los 1 y 6 años de edad, para lograr el máximo beneficio de crecimiento. En caso de un aumento de la presión dentro del cráneo, se realizaría una cirugía con procedimientos para derivación ventrículo-peritoneal. Para corregir la apnea obstructiva del sueño, se pueden hacer diversos procedimientos como la retirada del adenoides y de las amígdalas, aplicar presión positiva en la vía aérea y en raras ocasiones una traqueotomía. Pronóstico. Las personas que padecen de acondroplasia tienen una mayor tasa de mortalidad en la infancia y a mediados de la vida adulta debido a complicaciones cardiovasculares. Múltiples estudios han demostrado que las anomalías óseas que se observan en los pacientes acondroplásicos, como la estenosis del foramen magno y la estenosis espinal, contribuyen al efecto significativo sobre la morbilidad y la mortalidad que se observa en todos los grupos de edad, pero afectan principalmente al grupo pediátrico que presenta estenosis del foramen magno. Se ha estimado que la vida media de los pacientes con acondroplasia es de 61 años, aproximadamente 10 años menos que el de la población general. Hay muchas complicaciones médicas asociadas al diagnóstico de acondroplasia. Esas incluyen hidrocefalia, problemas de otorrinolaringología, otitis media recurrente, pérdida de audición, apnea obstructiva del sueño, rápida velocidad de peso infantil y obesidad durante la infancia. Las complicaciones quirúrgicas también pueden provocar morbilidad. Buenas, yo soy Nicole Tapuné, matrícula 210320, y como grupo concluimos que la acondroplasia, al ser un síndrome genético responsable de un alto porcentaje de casos de enanismo, tiene bastante importancia. Como expresamos al inicio, esta enfermedad suele olvidarse y no recibe la atención, observación e investigación que amerita. Este trastorno en el crecimiento de los huesos es muy poco conocido tanto desde un punto de vista clínico como social. Como sabemos, el 90% de las personas que de talla pequeña lo son por acondroplasia. Y a pesar de lo común que es esta condición como síndrome, sigue teniendo estigmas sociales. Vivimos en una sociedad donde ser pequeño y tener rasgos físicos característicos es percibido en muchos contextos sociales y por muchas personas como una característica peyorativa. La burla siempre ha ido unida al enanismo. Y esta es la principal barrera, o sea, la discriminación social, la mental, es la principal barrera y difícil de combatir. Investigamos acerca de la genética molecular del síndrome y las mutaciones en gen, las características clínicas de la enfermedad, el modo de herencia y sus diferentes afecciones, cómo funciona el diagnóstico de la misma, las características fenotípicas, el manejo y los tratamientos, así como los estudios que se han realizado para mejorar la calidad de vida de quienes padecen esto, y el pronóstico de mortalidad, lo cual está estrechamente relacionado con los recursos existentes para prolongar la media de vida de los acondroplásicos. Todo esto nos permitió ampliar nuestros conocimientos acerca del tema y profundizar en un síndrome con mucha importancia tanto genética como clínica. Gracias.